Cómo Cortés preguntó a Mas Escasi y a Xicotenga por las cosas de México y lo que en la relación dijeron. Luego Cortés apartó a aquellos caciques y les preguntó muy por extenso las cosas de México, y Xicotenga, como era más avisado y gran señor, tomó la mano a hablar, y de cuando en cuando lo ayudaba Mas Escasi, que también era gran señor, y dijeron que tenía Montezuma tan grandes poderes de gente de guerra que cuando quería tomar un gran pueblo o hacer un asalto en una provincia, que ponía en campo 100.000 hombres, y que esto que lo tenía bien experimentado por las guerras y enemistades pasadas que con ellos tienen de más de 100 años. Y Cortés le dijo, pues con tanto guerrero como decís que venían sobre vosotros, ¿cómo nunca os acabaron de vencer? Y respondieron que, puesto que algunas veces les desbarataban y mataban, y llevaban muchos de sus vasallos para sacrificar, que también de los contrarios quedaban en el campo muchos muertos y otros presos, y que no venían tan encubiertos que de lo no tuviesen noticia, y cuando lo sabían, que se apercebían con todos sus poderes, y con ayuda de los de Guasocingo se defendían e ofendían. Que, como todas las provincias y pueblos que ha robado Montezuma y puesto debajo de su dominio estaban muy mal con los mexicanos. Y traían de ellos por fuerza a la guerra, no pelean de buena voluntad. Antes de los mismos tenían avisos, y que a esta causa les defendían sus tierras lo mejor que podían, y que donde más mal les había venido a la contina es de una ciudad muy grande que está de allí andadura de un día, que se dice Cholula, que son grandes traidores, y que allí metía Montezuma secretamente sus capitanías, y como estaban cerca de noche, hacían salto, y más dijo Mas Escasi que tenía Montezuma en todas las provincias puestas guarniciones de muchos guerreros, sin los muchos que sacaba de la ciudad, y que todas aquellas provincias le tributan oro y plata, y plumas, y piedras y ropa de mantas y algodón, e indios e indias para sacrificar, y otros para servir, y que es tan gran señor que todo lo que quiere tiene, y que las casas en que vive tiene llenas de riquezas y piedras chalchihuites que ha robado y tomado por fuerza a quien no se lo da de grado, y que todas las riquezas de la tierra están en su poder, y luego contaron del gran servicio de su casa, que era para nunca acabar si lo hubiese aquí de decir, pues de las muchas mujeres que tenía, y como casaba algunas de ellas, de todo daban relación. Y luego dicen de la gran fortaleza de su ciudad, de la manera que es la laguna, y la hondura del agua, y de las calzadas que hay por donde han de entrar en la ciudad, y las puentes de madera que tienen en cada calzada, y cómo entra y sale por el estrecho de abertura que hay en cada puente, y cómo en alzando cualquiera de ellas se pueden quedar aislados entre puente y puente sin entrar en su ciudad, y cómo está toda la mayor parte de la ciudad poblada dentro en la laguna, y no se puede pasar de casa en casa sino es por unas puentes levadizas que tienen hechas, o en canoas, y todas las casas son de azuteas, y en las azuteas tienen hechos como a maneras de mamparos, y pueden pelear desde encima de ellas, y la manera como se provee la ciudad de agua dulce desde una fuente que se dice Chapultepeque, que está de la ciudad obra de media legua, y va el agua por unos edificios, y llega en parte que con canoas la llevan a vender por las calles, y luego contaron de la manera de las armas, que eran varas de a 2 gajos, que tiraban con tiraderas que pasan cualesquiera armas, y muchos buenos flecheros, y otros con lanzas de pedernales que tienen una braza de cuchilla, hechas de arte que cortan más que navajas, y rodelas y armas de algodón, y muchos honderos con piedras rollizas e otras lanzas muy largas y espadas de a 2 manos de navajas, y trujeron pintados en unos paños grandes de nequen las batallas que con ellos habían habido y la manera del pelear. Y como nuestro capitán y todos nosotros estábamos ya informados de todo lo que decían aquellos caciques, estorbó la plática y metiólos en otra más honda, y fue que como ellos habían venido a poblar a aquella tierra, de qué partes vinieron, que tan diferentes y enemigos eran de los mexicanos, siendo tan cerca unas tierras de otras, y dijeron que les habían dicho sus antecesores que en los tiempos pasados que había allí entre ellos poblados hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos, que porque eran muy malos y de malas maneras, que los mataron peleando con ellos, y otros que quedaban se murieron. Para que viésemos qué tamaños e altos cuerpos tenían, trujeron un hueso o zancarrón de uno de ellos, y era muy grueso, el altor del tamaño como un hombre de razonable estatura, y aquel zancarrón era desde la rodilla hasta la cadera. Yo me medí con él, y tenía tan gran altor como yo, puesto que soy de razonable cuerpo, y trujeron otros pedazos de huesos como el primero, mas estaban ya comidos y deshechos de la tierra.
Y todos nos espantamos de ver aquellos zancarrones, y tuvimos por cierto haber habido gigantes en esta tierra, y nuestro capitán Cortés nos dijo que sería bien enviar aquel gran hueso a Castilla para que lo viese su majestad, y así lo enviamos con los primeros procuradores que fueron. También dijeron aquellos mismos caciques, que sabían de aquellos sus antecesores que les había dicho un su ídolo en quien ellos tenían mucho devoción, que vendrían hombres de las partes de hacia donde sale el sol y de lejas tierras a les sojuzgar y señorear, que si somos nosotros, holgaran de lo que pues tan esforzados y buenos somos, y cuando trataron las paces se les acordó de esto que les había dicho su ídolo, que por aquella causa nos dan sus hijas para tener parientes que les defiendan de los mexicanos. Y cuando acabaron su razonamiento todos quedamos espantados y decíamos si por ventura dicen verdad, y luego nuestro capitán Cortés les replicó, y dijo que ciertamente veníamos de hacia donde sale el sol, y que por esta causa nos envió el rey nuestro señor a tenellos por hermanos, porque tienen noticia de ellos, y que plegue a Dios nos dé gracia para que por nuestras manos e intercesión se salven, y dijimos todos, amén. Hartos estarán ya los caballeros que esto leyeren de oír razonamientos y pláticas de nosotros a los de Tlaxcala, y ellos a nosotros. Quería acabar, y por fuerza me he de detener en otras cosas que con ellos pasamos, y es que el volcán que está cabe Guasosingo echaba en aquella sazón que estábamos en Tlaxcala mucho fuego, más que otras veces solía echar. De lo cual nuestro capitán Cortés y todos nosotros, como no habíamos visto tal, nos admiramos de lo, y un capitán de los nuestros que se decía Diego de Ordaz. Tomóle codicia de ir a ver qué cosa era, y demandó licencia a nuestro general para subir en él, la cual licencia le dio, y aun de hecho se lo mandó, y llevó consigo 2 de nuestros soldados y ciertos indios principales de Guasosingo, y los principales que consigo llevaba poníanlo temor con decille que cuando estuviese a medio camino de Popocatepeque, que así se llamaba aquel volcán, no podría sufrir el temblor de la tierra ni llamas y piedras y ceniza que de él sale, e que ellos no se atreverían a subir más de hasta donde tienen unos cues de ídolos que llaman los teules de Popocatepeque, y todavía el Diego de Ordaz con sus 2 compañeros fue su camino hasta llegar arriba, y los indios que iban en su compañía se le quedaron en lo bajo. Después el Ordaz y los 2 soldados vieron al subir que comenzó el volcán de echar grandes llamaradas de fuego y piedras medio quemadas y livianas y mucha ceniza, y que temblaba toda aquella sierra y montaña a donde está el volcán, y estuvieron quedos sin dar más paso adelante hasta de allí a 1 hora que sintieron que había pasado aquella llamarada y no echaba tanta ceniza ni humo. Y subieron hasta la boca, que muy redonda y ancha, y que había en el anchor 1/4 de legua, y que desde allí se parecía la gran ciudad de México y toda la laguna y todos los pueblos que están en ella poblados, y está este volcán de México obra de 12 o 13 leguas, y después de bien visto, muy gozoso el Ordaz, y admirado de haber visto a México y sus ciudades, volvió a Tlaxcala con sus compañeros, y los indios de Guasosingo y los de Tlaxcala se lo tuvieron a mucho atrevimiento, y cuando lo contaban al capitán Cortés y a todos nosotros, como en aquella sazón no habíamos visto ni oído, como ahora, que sabemos lo que es, y han subido encima de la boca muchos españoles y aun frailes franciscos, nos admirábamos entonces de lo. Y cuando fue Diego de Ordaz a Castilla lo demandó por armas a su majestad, e así las tiene ahora su sobrino Ordaz que vive en la Puebla. Y después acá des que estamos en esta tierra no le habemos visto echar tanto fuego ni con tanto ruido como al principio, y aún estuvo ciertos años que no echaba fuego, hasta el año de 1539 que echó muy grandes llamas y piedras y ceniza. Dejemos de contar del volcán, que ahora, que sabemos qué cosa es y habemos visto otros volcanes como son los de Nicaragua y los de Guatemala, se podían haber callado los de Guasosingo sin poner en relación, y diré cómo hallamos en este pueblo de Tlaxcala casas de madera hechas de redes y llenas de indios e indias que tenían dentro encarcelados a cebo hasta que estuviesen gordos para comer y sacrificar, las cuales cárceles les quebramos y deshicimos para que se fuesen los presos que en ellas estaban. Y los tristes indios no osaban de ir a cabo ninguno, sino estarse allí con nosotros, y así escaparon las vidas, y dende en adelante en todos los pueblos que entrábamos, lo primero que mandaba nuestro capitán era quebralles las tales cárceles y echar fuera los prisioneros, y comúnmente en todas estas tierras las tenían, y como Cortés y todos nosotros vimos aquella gran crueldad, mostró tener mucho enojo de los caciques de Tlaxcala, y se lo riñó bien enojado, y prometieron desde allí adelante que no matarían ni comerían de aquella manera más indios. Dije yo que qué aprovechaban aquellos prometimientos que envolviendo la cabeza hacían las mismas crueldades.
y dejémoslo así, y digamos cómo ordenamos de ir a México. ¿Cómo acordó nuestro capitán Hernando Cortés con todos nuestros capitanes y soldados que fuésemos a México, y lo que sobre ello pasó? Viendo nuestro capitán que había 17 días que estábamos holgando en Tlaxcala, y oíamos decir de las grandes riquezas de Montezuma y su próspera ciudad, acordó tomar consejo con todos nuestros capitanes y soldados de quien sentía que le tenían buena voluntad, para ir adelante, y fue acordado que con brevedad fuese nuestra partida, y sobre este camino hubo en el Real muchas pláticas de desconformidad, porque decían unos soldados que era cosa muy temerosa irnos a meter en tan fuerte ciudad siendo nosotros tan pocos. Y decían de los grandes poderes del Montezuma. Cortés respondió que ya no podíamos hacer otra cosa, porque siempre nuestra demanda y apellido fue ver al Montezuma, que por demás eran ya otros consejos, y viendo que tan resueltamente lo decía, y sintieron los del contrario parecer que tan determinadamente se acordaba, y que muchos de los soldados ayudábamos a Cortés de buena voluntad con decir, adelante en buen hora, no hubo más contradicción. Y los que andaban en estas pláticas contrarias eran de los que tenían en Cuba haciendas, que yo y otros pobres soldados ofrecido tenemos siempre nuestras ánimas a Dios, que las crió, y los cuerpos a heridas y trabajos hasta morir en servicio de nuestro Señor y de su Majestad. Pues viendo Xicotenga y más Escasi, señores de Tlaxcala, que de hecho queríamos ir a México, pesábales en el alma, y siempre estaban con Cortés avisándole que no curase de ir aquel camino, y que no se fiase poco ni mucho de Montezuma ni de ningún mexicano, y que no se creyese de sus grandes reverencias ni de sus palabras tan humildes y llenas de cortesías, ni aun de cuantos presentes le ha enviado ni de otros ningunos ofrecimientos, que todos eran de atraidorados, que en una hora se lo tornarían a tomar cuanto le habían dado. Y que de noche y de día se guardase muy bien dellos, porque tienen bien entendido que cuando más descuidados estuviésemos nos darían guerra, y que cuando peleáremos con ellos, que los que pudiésemos matar que no quedasen con las vidas, al mancebo porque no tome armas, al viejo porque no dé consejo, y le dieron otros muchos avisos, y nuestro capitán les dijo que se lo agradecía el buen consejo, y les mostró mucho amor con ofrecimientos y dádivas que luego les dio al viejo Xicotenga y al más Escasi y todos los más caciques. Y les dio mucha parte de la ropa fina de mantas que había presentado Montezuma, y les dijo que sería bueno tratar paces entre ellos y los mexicanos para que tuviesen amistad, y trujesen sal y algodón y otras mercadurías, y el Xicotenga respondió que eran por demás las paces, y que su enemistad tienen siempre en los corazones arraigada, y que son tales los mexicanos, que su color de las paces les harán mayores traiciones, porque jamás mantienen verdad en cosa ninguna que prometen, que no curase de hablar en ellas, sino que le tornaban a rogar que se guardase muy bien de no caer en manos de tan malas gentes. Y estando platicando sobre el camino que habíamos de llevar para México, porque los embajadores de Montezuma que estaban con nosotros, que iban por guías, decían que el mejor camino y más llano era por la ciudad de Cholula, por ser vasallos del gran Montezuma, donde recibiríamos servicios, y a todos nosotros nos pareció bien que fuésemos a aquella ciudad, y los caciques de Tlaxcala, como entendieron que queríamos ir por donde nos encaminaban los mexicanos, se entristecieron, y tornaron a decir que en todo caso fuésemos por Huasocingo, que eran sus parientes y nuestros amigos, y no por Cholula, porque en Cholula siempre tiene Montezuma sus tratos dobles encubiertos, y por más que nos dijeron y aconsejaron que no entrásemos en aquella ciudad, siempre nuestro capitán, con nuestro consejo muy bien platicado, acordó de ir por Cholula. Lo uno, porque decían todos que era grande población y muy bien torreada, y de altos y grandes cues, y en buen llano asentada, y verdaderamente de lejos parecía en aquella sazón a nuestra gran Valladolid de Castilla la Vieja. Y lo otro, porque estaba en parte cercana de grandes poblaciones, y tener muchos bastimentos y tan a la mano a nuestros amigos los de Tlaxcala, y con intención de estarnos allí hasta ver de qué manera podríamos ir a México sin tener guerra, porque era de temer el gran poder de mexicanos, si Dios nuestro Señor primeramente no ponía su divina mano y misericordia con que siempre nos ayudaba y nos daba esfuerzo, no podíamos entrar de otra manera. Y después de muchas pláticas y acuerdos, nuestro camino fue por Cholula, y luego Cortés mandó que fuesen mensajeros a les decir que como, estando tan cerca de nosotros, no nos enviaban a visitar y hacer aquel acato que son obligados a mensajeros, como somos, de tan gran rey y señor como es el que nos envió un notificar su salvación, y que los ruega que luego viniesen todos los caciques y papas de aquella ciudad a nos ver, y dar la obediencia a nuestro rey y señor,
sino que los ternía por de malas intenciones. Y estando diciendo esto, y otras cosas que convenía envialles a decir sobre este caso, vinieron a hacer saber a Cortés cómo el gran Montezuma enviaba 4 embajadores con presentes de oro, porque jamás, a lo que habíamos visto, envió mensajes sin presentes de oro, y lo tenía por afrenta enviar mensajeros si no enviaba con ellos dádivas, y lo que dijeron aquellos mensajeros diré adelante.